Cordial saludo, compañeros. Básicamente el aporte mío va enfocado hacia la fundamentación teórica en el caso que nos compete. Ya el compañero Rodrigo habló en el video sobre las alternativas de solución que dimos los miembros de este grupo colaborativo. En el caso mío voy a referirme básicamente de los aportes teóricos expresados por Prieto. Nos parece muy importante el contexto del caso, no podemos dejarlo y verlo aislado, sino hay que verlo en el contexto socio, histórico, cultural de que nos habla el autor. Básicamente aquí consideramos la dimensión de la cultura, de la comunidad, de la clase social y la conciencia de ella. Este es un modelo que el autor nos habla de que varios pensadores importantes contribuyeron o están dentro de ese marco, como es el caso de Marx. También en cuanto a la ética mínima de que nos habla Soto, y que a nuestro modo de ver concuerda también con las sugerencias y los aportes de Adela Cortina en su video, cuando nos habla de los mínimos de justicia. Ella nos dice que sin ellos realmente es imposible garantizar una convivencia. Por tanto, debemos llegar a un acuerdo en cuanto a esos mínimos de justicia o mínimos éticos. Y para ello requerimos, para ese acuerdo necesitamos del diálogo. Ella nos habla de la ética del diálogo como necesidad para llegar a esos acuerdos. Y por eso también nos habla en un sentido mucho más amplio, ya en la cuestión política, de una democracia deliberativa. Esa democracia deliberativa requiere de unos espacios para que se dé y requiere la práctica de unas virtudes deliberativas dentro de los diferentes grupos con intereses distintos, y dentro de esos mínimos, dentro de esas virtudes está la tolerancia, el respeto por la opinión de la otra persona, en definitiva la alteridad, aceptar la alteridad, aceptar al otro. También Adela Cortina nos habla de que dentro de esos mínimos básicamente están los derechos humanos. Los derechos humanos son esenciales y son el rasero por el cual podemos llegar a un diálogo que determine esos mínimos de justicia y por ellos logremos una convivencia pacífica, una convivencia realmente civilizada. Queremos recordar el artículo de Arlan, en el cual básicamente hay dos comentarios muy importantes, entre otros muchos, y uno es el de que él cita a Dussel y dice que básicamente la ética es la que evita que nosotros realmente vayamos hacia un destino de catástrofe como es el que estamos viendo, más en una sociedad como la nuestra, donde se juntan factores y características de la premodernidad, la modernidad y la posmodernidad sincrónicamente, y más en ciertas regiones del país, como es el caso de donde posiblemente viene la víctima del atropello que hemos analizado. El contexto socioeconómico, sociohistórico, cultural es muy importante. ¿Por qué? Porque nos saca de ese análisis solamente del hecho, ya nos hace preguntarnos de dónde viene, cuál ha sido la historia de su grupo social, qué actividades han tenido, cuál ha sido la dinámica de la población, cuáles son los actores de poder y los, digamos, canales de poder que hay en esa región. Y hemos visto que son zonas afectadas
desde la época básicamente de la conquista, que eran grupos aborígenes que vivían aparentemente una existencia muy tranquila. Posteriormente llegaron los grupos afros de muchos esclavos que escaparon, después llegaron colonos mestizos, después llegaron grupos con intereses, grupos fuertes, armados e ilegales con intereses ya muy marcados económicos, como es el caso, por ejemplo, del narcotráfico, que es lo que está marcando actualmente esas áreas del litoral. Entonces allí se juegan unos intereses económicos muy fuertes que pasan por encima de todo el tejido social, por encima de toda la cultura, que para ellos todo lo que implique un palo en la rueda para su negocio debe ser eliminado. Entonces, pues muy grave eso, y más si eso es propiciado por entidades del Estado, por la misma fuerzas del Estado, donde hay una confluencia económica política, es muy grave, porque para que lleguemos a esa democracia deliberativa de que nos habla de la cortina, requerimos básicamente de una serie de espacios que exigen una voluntad política. De lo contrario, pues ya no queda sino a nuestro modo de ver, el arrasamiento y actos como el descrito en el caso, pues que son frecuentes, lo van a hacer aún más, como hemos visto el ejemplo en otros países de nuestra América, como es el caso de los estudiantes desaparecidos y posiblemente masacrados en México. Entonces pensamos que aquí debe haber un alto en el camino y que debe acordarse esos mínimos éticos de que nos habla Soto cuando nos habla de su ética mínima, y de los mínimos éticos de justicia de los cuales nos habló Adela Cortina. Esto es básicamente el análisis y el aporte nuestro. Eh, Pensamos que el análisis o que el fondo del modelo socio histórico cultural es muy importante, por eso nuestras soluciones también las dividimos en el tiempo, unas soluciones al corto plazo, pero también buscamos unas soluciones a largo plazo, que es analizando el grupo de donde viene la víctima y su familia, y tratar de generar ese diálogo para que ello produzca esos espacios de liberación donde las víctimas puedan ser escuchadas, sus reales necesidades puedan ser tenidas en cuenta. Eh, este es el aporte nuestro. Como recordábamos inicialmente, ante el conocimiento de esta situación, fue indignación los que no causó, una indignación, pero esa indignación y ese sentimiento tiene que racionalizarse y buscar realmente las causas últimas y en qué forma podemos solucionarlas para que hechos como el analizado no se presente con la frecuencia que desafortunadamente y tristemente vemos en nuestro país. Este es nuestro aporte acerca de la fundamentación teórica. Nuestro compañero Rodrigo habló y muy acertadamente sobre las soluciones, y pues solamente queremos agradecer el espacio que nos brindan para reflexionar sobre este tipo de situaciones, y pues la filosofía, como decía un pensador del siglo XIX, está hecha no solamente para interpretar la realidad, sino para que la tratemos de cambiar. Gracias, muy amables.